con la exposición. Ok, es visible, ¿verdad? Ok, gracias. Tenemos en esta parte el curso es el uso de los medios de gracia para edificar una generación desconectada. Dice negración, pero es un error mío. Entonces, el uso de los medios de gracia para edificar una generación desconectada. Y esta educación se desprende básicamente desde el centro de atención que es la familia. La iglesia tiene un papel muy importante para la formación de las familias, pero las familias tienen, los matrimonios, las familias tienen un papel fundamental a través de los papás, el ayudar al crecimiento de los hijos que forman parte de la familia. Entonces, el pasaje para que nosotros reflexionemos hoy es el pasaje de el Salmo 127, 1 al 5, pero voy a agarrar estos primeros dos versículos solamente. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Muy importante notar lo que el salmista está describiendo. Él describe la importancia de que los hogares, las casas sean edificadas. Entonces, a veces como padres de familia o como madres de familia, como responsables de los hogares, de las familias, nosotros pasamos nuestro tiempo trabajando bastante como los proveedores, los que van sosteniendo lo que nos preocupamos por la familia. Trabajamos demasiado. Y más que vivimos ahora en una sociedad de mucho consumo, en una sociedad con graves dificultades ahora, por el asunto de la inflación que ahora estamos también, es un gravamen que va afectando los activos que nosotros pues, tenemos para trabajar y sostener la vida familiar, la parte económica, etcétera, etcétera. Entonces, podemos pasarnos esforzándonos todo el tiempo trabajando, preocupándonos por la familia. Pero hay una gran realidad que dice el Salmo, que golpea el corazón de los padres y golpea el corazón de la familia. Puedes trabajar, pero tanto trabajo, levantarte desde la madrugada, llegar hasta la tarde y no tienes ni siquiera tiempo de descanso para ti, es en vano. Es en vano si Dios no es la parte central de tu hogar, si Dios no es la parte central de tu familia, si no es Dios que te da los fundamentos básicos para construir, para edificar tu hogar. Entonces, es interesante. Y luego pasa a la otra parte. Primero inicia con la casa hogar, donde pues es el lugar donde las familias descansan, forman, conviven, platican, dialogan, aconsejan. Primero es con la casa. Y después dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, los ciudadanos de una ciudad, estos ciudadanos provienen de las casas donde son formados, donde son educados. Pero estos soldados que son guardianes y que están cuidando la ciudad, si Dios también no es parte de la vida propia de la ciudad, de la vida propia de una sociedad, entonces es en vano todo lo que se está haciendo. En vano vela la guardia. Y luego va rematando. Por demás es que os levantéis de madrugada, vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Es decir, aunque te autosacrifiques, aunque hagas esto, tus sacrificios no tienen mucha virtud. Es así como el 1 Corintios capítulo 13, por ejemplo, nos dice que si yo doy eh, eh, sacrifico mi cuerpo, me sacrifico para hacer una cosa, lo otro, y no tengo amor, nada soy.
vengo a ser como un metal que retumba, que retiñe, que ha sido y nada más. Eso es lo que soy. Es decir, es en vano. Es en vano. Y entonces es importante centrar nuestro hogar, nuestra vida, nuestra formación, nuestra educación en Dios. Los comparto rápidamente nada más. Ahí en la universidad donde estoy colaborando, tenemos un modelo educativo, una filosofía educativa, tratando de incrustarlo con un nuevo modelo. Y realmente no es modelo, no es un nuevo modelo, no es nuevo, es antiguo, porque viene de las escrituras. Y por otro lado, es influencia de los reformadores, lo que le llamamos ahora THT. Hay un modelo T en el sistema educativo que se maneja y se maneja mucho en Chile, sobre todo en las iglesias católicas de Chile se maneja mucho el modelo T. Entonces la universidad en su reunión con los docentes platicaron como son la mayoría cristianos, platicaron sobre más que invención, sino un nuevo modelo. Y descubrimos el modelo THT. T porque es un modelo educativo centrado en el conocimiento de Dios, porque Dios es fuente de toda la verdad. Número dos, H, porque es humanista, porque se preocupa en la formación del ser humano, del individuo, como imagen y semejanza de Dios. Por eso es humanista, también se centra en enfocar en ayudar al ser humano para que pueda hacer uso de sus dones y talentos para la transformación de la sociedad. Entonces, T de teos y H de humano, humanista, y la otra T o la otra T es transformacional. Es decir, que una de las cosas que se busca más que la información, en la transmisión del conocimiento y la reproducción del conocimiento, al uso de la creatividad para la construcción del conocimiento, es para su incidencia en la sociedad, para que la sociedad pueda ser transformada para el mayor bien, para el mayor bien. ¿Y quiénes son los que trabajan, los que educan, los que forman a los hijos? Sino los padres de familia. La educación está centrada en el hogar, según hemos visto en el Deuteronomio capítulo 6. Entonces, el modelo que hemos usado es el modelo que estamos usando ahora es el modelo teocéntrico, humanista, transformacional. Así vamos resumiendo. Pero si tenemos un modelo teocéntrico, humanista, transformacional, pero solo es de paso, pero Dios realmente no es el que nos está ayudando para la construcción, para la edificación de la familia, la formación de nuestros hijos, el enfoque de la educación, realmente es en vano lo que estamos haciendo. Entonces la intención es que cuando estemos trabajando con las familias, no estemos trabajando solamente en vano. Trabajemos centrándonos en Dios, preocupándonos por las personas y también preocupándonos por nuestra sociedad. Así que recordemos que Dios dirige a las instituciones para establecer su reino. El enfoque principal es el reino de Dios, estableciendo el reino de Dios sobre la tierra. Y Dios usa a las familias. La familia es la primera institución que Dios establece representado en la persona de Adán y Eva en el principio de la creación, en el jardín del Edén, mucho antes de que entre el pecado, es la primera institución que Dios usa para la creación, la formación una cultura que honre y glorifique al Señor. Y la segunda institución que el Señor usa para la transformación de las sociedades, para el extendimiento del reino de Dios, es la iglesia. Y la iglesia, desde la perspectiva reformada, no inicia realmente en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 es la confirmación solamente de la iglesia que ha sucedido desde el Antiguo Testamento, también iniciando en el jardín del Edén. Adán y Eva son representantes de la iglesia en el Antiguo Testamento y el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, en la palabra hebrea kahal, como pueblo, como congregación, segregados, llamados para honrar, alabar al Señor, es la iglesia representada en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento Jesús cuando funda la iglesia e incluye a los gentiles en el extendimiento de su reino, se forma el verdadero Israel espiritual como lo presenta el libro de Romanos,
que de dos pueblos hizo uno solo, que del olivo hay un injerto, se ha injertado, hay un injerto y hay dos pueblos donde no hay judío, ni griego, hombre, mujer, escita, etcétera, etcétera. Ese es el verdadero Israel espiritual. El verdadero Israel espiritual es la iglesia compuesta entre judíos y gentiles desde la perspectiva paulina. Entonces, la iglesia es la segunda institución que Dios ha establecido para el extendimiento de su reino. Y esta iglesia es donde está compuesta por familias, por matrimonios en el que debemos de trabajar con nuestros hijos. Y número tres, el gobierno civil. El gobierno civil, hay una permisión divina para que sea su formación, la estructura del gobierno civil y que Dios usa los gobiernos civiles para el bien común, para el bien mayor a los seres, hacia los seres humanos, para la transformación de la sociedad. Pero tenemos graves problemas ahora. Tenemos problemas en las familias porque las familias no están siguiendo el enfoque del reino de Dios. Tenemos problemas en las iglesias porque las iglesias no están siguiendo el enfoque del reino de Dios. Aunque son iglesias cristianas, todavía necesitan crecer en la cultura del reino de Dios, en los principios y valores del reino de Dios. Cada día la sociedad nos está absorbiendo, sobre todo el mundo posmoderno donde estamos viviendo ahora. Pero tenemos más problemas todavía, graves problemas en el gobierno civil, porque en el mundo hay diferentes sistemas de gobierno en las sociedades. A través de la historia hemos visto el surgimiento de dictaduras, socialismo, comunismo, democracia. Entonces hay diferentes sistemas en cómo la sociedad de las naciones dirigen sus gobiernos para estructurar la relación de las familias, el intercambio de la economía, el intercambio de la cultura, etcétera, etcétera. Pero el grave problema que hay en los gobiernos civiles es que Dios no es parte o no es eje central en la vida de estas sociedades compuestas entre grandes ciudades. Dios no es la parte principal como prioridad en la vida del gobierno civil. Entonces es interesante el que trabajemos con nuestros hijos para que, a lo mejor ni siquiera nosotros lo vamos a ver, pero trabajemos con nuestros hijos para que ellos puedan incidir en la sociedad con sus carreras, con sus profesiones, para poder influenciar con la cultura del reino de Dios y poder incidir en las distintas esferas en que se compone la sociedad, en la educación, en el periodismo, en el derecho, en el arte, ¿por qué no en el diseño, por qué no en la ciencia, en todo? Estamos influyentes con una cultura cristiana del reino de Dios, lo cual no se nota ahora. Lo que se nota ahora terriblemente, más bien es la construcción de tejidos sociales, de culturas que no tienen nada que ver con el reino de Dios, y lo cual está afectando terriblemente la vida de nuestras iglesias, la vida de nuestras familias y la vida de nuestra sociedad. Eso no significa que el reino de Dios, eso no significa que el reino de Dios no esté trabajando, no se está extendiendo. Solo significa que la iglesia no está haciendo la función, la familia no está haciendo la función que le corresponde. Es decadente la función que le corresponde por el llamado de Dios. Alguien quiere Sí, hacer una pregunta. Adelante. sí, pastor, disculpe, lo que pasa es que de lo que está hablando usted recién, hoy creo que la perspectiva que tenemos nosotros de lo que está aconteciendo es que el gobierno civil su influencia o lo que hace el gobierno civil hoy día en contra de la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, está influyendo, como usted dice, sobre las familias, la iglesia. Pero de acuerdo a lo que usted dice, tendríamos que entender que lo que estamos viviendo es consecuencia y la raíz de esa consecuencia viene del problema en la familia, ¿cierto?
O Es sea, correcto. y eso trasciende a la iglesia y la iglesia en su formación también, en su labor, al gobierno y lo que estamos recibiendo es justamente las consecuencias de eso. Lo pregunto porque también a veces se enfoca en el problema de la iglesia como institución iglesia, Ya. pero como usted lo está planteando y estoy de acuerdo, obviamente, claro, la iglesia tiene una función de instruirnos e instruir a las familias. Ya, ya, es Entonces, porque correcto. la formación de los hijos, uno piensa como usted dijo recién, si nuestros hijos en el futuro Dios los permitiera llegar a una posición influyente en la sociedad, obviamente tendríamos una influencia, vamos a ver la consecuencia del hogar, si fueron criados, educados y formados en el concepto del reino y de los principios o, o no, ¿me entiendes? Pero Es correcto tu pensamiento. Esa es la tesis que estoy planteando. Tiene la función, la familia tiene una función, la iglesia tiene una función dentro del reino, la familia no es el reino, la iglesia no es el reino es universal, el reino restringido, al mismo tiempo es general, que Dios gobierna todo, hasta el gobierno civil, pero de manera especial a la familia y a la iglesia. Pero la familia, la iglesia se han sesgado de su función, se han sesgado de su labor y se lo han delegado al Estado. Y la iglesia, voy a poner lo que acaba de decir, me encanta lo que acaba de decir, y eso es lo que retroalimenta lo que estoy planteando. Una de las cosas, por ejemplo, nosotros estamos esperando como iglesia que el gobierno civil haga cambios, haga transformaciones y haga transformaciones a favor de la iglesia y a favor de la gente. Pero realmente es la iglesia, es la familia y es la iglesia que conduce, que dirige a través de la proclamación y su incidencia en la sociedad esas transformaciones sociales para incidir en la sociedad. Pero se lo hemos delegado al Estado y el Estado, porque no tiene temor a Dios, entonces legisla, toma principios que no son principios bíblicos del reino, sino sencillamente son principios amorales, acomodadas según a veces la amplia mayoría, a veces la amplia minoría, a veces le hacen caso a la minoría, etcétera, etcétera. Y estamos viendo hoy nuestra sociedad. Nuestra sociedad se lo entregamos a los no cristianos. Y al entregárselo a los no cristianos y nosotros nos replegamos como iglesia, porque también así fuimos educados. Entonces, en 100 años nos han dejado una sociedad realmente terrible en el desembocadero, en el que ya no busca ni ton ni son, no sabe hacia dónde se está dirigiendo, porque nosotros se lo entregamos. Hay un libro que le recomendaría que pues, lo comprara y lo leyera. Vida, Vocación y Trabajo de Darrell Miller. Vida, Vocación y Trabajo de Darrell Miller. Ese libro plantea también esto más o menos que estoy comentando, ya leí ese libro, pero el otro libro que también es de Darrell Miller, me encanta ese libro, Discipulando a las Naciones. El enfoque de ese libro es lo siguiente. Dios ha llamado a la iglesia para disipular a las naciones, pero si la iglesia no disipula a las naciones, son las naciones que van a disipular a la iglesia. Y el énfasis de Darrell Miller dice, y requete bien, el mundo, las naciones, está dirigiendo a la iglesia hoy. Y efectivamente eso es lo que está pasando. Entonces, ¿dónde vamos a comenzar esto? Vamos a comenzar en casa, en nuestra familia y en la iglesia. En casa y en la iglesia. Tal vez vamos a ir como le entra agua al coco. O sea, gota a gota, poco a poco, le entra agua al coco. Y a lo mejor ni siquiera lo vamos a ver. Como los reformadores iniciaron de a poco, y luego fue creciendo, pero hubo también su decadencia. Algo a lo mejor es lo que va a pasar con nosotros, con esas ideas bíblicas, teológicas, de preocuparnos ya por las familias. Nuestra preocupación es rescatar a nuestras familias, porque están envenenando desde los gobiernos civiles a nuestra familia.
y nuestra iglesia tiene una tarea, una función de ser baluarte de la verdad, vigilar la sana doctrina, enseñar a las familias, tener una postura con los principios y bíblicos del reino de Dios, pero lo que ha pasado ahora es que la iglesia ha comprado lo que el Estado está legislando. Y por eso ya tenemos iglesias que ordenan homosexuales, iglesias que ordenan lesbianas, iglesias ya con el enfoque de la defensa del feminismo radical, y otros tópicos que hay. ¿Dónde podemos preparar a la gente en nuestra iglesia? Tengo una perspectiva diferente, a lo mejor un poco diferente a la de ustedes, pero yo no soy muy dado a eso de hacer de hacer plantones, de gritarle al gobierno, aquí estamos, aquí estoy, que me vean. A veces no soy muy dado a eso de hacer plantones, porque es verdad que estoy haciendo un escándalo, pero estoy haciendo escándalo, pero no estoy haciendo nada. Pierdo mucho tiempo haciendo escándalo cuando yo puedo hacerlo discipulando a la gente de mi iglesia, a las familias de mi iglesia, a mis hijos, a los niños de mi iglesia, preocuparme por ellos. Y también otra cosa, he visto, a lo mejor soy un poco muy diferente al pensamiento también de ustedes. La otra cosa que he visto es que en las páginas de Facebook, yo veo cómo las iglesias atacan a la ideología de género, a la perspectiva de género, veo cómo atacan al homosexualismo, a la agenda LGTB, atacan y luego tienen un enfrentón en vía Facebook. Entonces, la verdad, para mí eso es pérdida de tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué es pérdida de tiempo? Porque no me están haciendo nada y los estoy atacando. O sea, no me mandaron a atacarlos, me mandaron a anunciar el evangelio, me mandaron a preocuparme por la familia. Si yo me preocupo por mi familia, si yo me preocupo por la iglesia, yo me preocupo por discipular, por enseñar, yo estoy preparando a mi iglesia para enfrentarse a esas dificultades. Entonces, a veces, no sé, a veces no nos están diciendo nada y los estamos atacando y pasamos tiempo atacándolos, verbeando con ellos, pero no estamos actuando para preparar a nuestra gente en la iglesia para enfrentar eso que estamos pasando. Y no sé si estoy diciendo algo demasiado raro para ustedes, pero al menos eso es lo que yo he visto. Y es lo que yo estoy practicando. Cuando de pronto me dicen, hay que hacer una marcha, hay que hacer un plantón. Estoy de acuerdo, está bien, pero haz tu plantón. ¿Pero qué estás haciendo en tu iglesia? ¿Estás enseñando a tu iglesia? ¿Estás discipulando a tu iglesia? ¿Estás discipulando a la familia? ¿Estás enseñando esto para que ellos puedan ser baluartes de la verdad? Porque si solamente vamos a hacer plantones, al mismo tiempo vamos a terminar siempre absorbidos por las ideas que el Estado está legislando. Entonces, por eso comienzo planteando esto, es familia, iglesia, para influenciar el Estado, el gobierno civil, porque de alguna manera el gobierno civil, aunque está chueco, Dios también la gobierna y lo usa también para el extendimiento de su reino. Pero no puede la sociedad o el Estado civil no puede hacer eso porque como el Salmo acabo de leer, en vano vela la guardia si Dios no está presente en la ciudad. Es en vano todo eso porque Dios no es parte importante de las sociedades, de nuestras ciudades de hoy. Entonces, ¿dónde vamos a comenzar, hermanos? Suena muy conspiranoico lo que estoy diciendo, ¿no? Pero tenemos que comenzar en casa, en la iglesia, en casa, en la iglesia, y de alguna manera confiar de que Dios es rey, está gobernando sobre todo, confiar en que Él, de alguna manera, de todos los modos, está dirigiendo de manera especial a su iglesia y ha llamado a su iglesia y a las familias para el extendimiento de su reino, para una maqueta de un mundo mejor antes de que venga el establecimiento del reino de Dios, antes de que nos convirtamos en esto. Y bueno, no sé si tiene algo más que comentar. Adelante, adelante. Sí, bueno, primero un comentario breve es que justamente la sociedad o el mundo, por decirlo de alguna manera, ellos para llegar a este punto han hecho un trabajo en generaciones, en niños, desde niños. No hemos llegado aquí de un día para otro, hemos llegado a una forma de pensar, de una cosmovisión de vida que se ha venido sembrando a través de varias generaciones, lo que la iglesia tal vez ha dejado de hacer.
Entonces, eso una cosa y la otra. Y lo que le iba a preguntar yo, y quizá la pregunta de varios, es si tenemos permiso para usar este material, este manual en nuestras iglesias. Úsenlo, hermano. Úsenlo. Libres para usarlo. Pueden reproducirlo. Es más, si ustedes quieren sintetizarlo, mejorarlo, háganlo. Están libres. Están libres. Yo soy el autor del manual. Entonces, se lo he cedido a Mintz Seminary, pero sigo siendo el macizo el macizo del manual. Entonces, hagan con el manual lo que bien les parece y les puede servir a sus iglesias. Entonces, están libres, no hay ningún problema. ¿Vale? Tengo yo, Pastor Filomeno, tengo Adelante, también adelante, consulta. adelante. Si en estas instituciones, todas las instituciones las componen finalmente personas y por lo tanto familia, es decir, la familia como tal está compuesta de personas, que es la familia, la iglesia, que son personas, la componen familia, y el gobierno civil también, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, la iglesia, el rol que tiene que cumplir, expandir el reino y enseñar, discipular y ir formando personas, ¿no es cierto?, generaciones que puedan ser íntegras para ocupar algún cargo el día de mañana, tengan todas las competencias, las habilidades para llegar a ser parte de un gobierno civil. Mientras eso ocurre, mientras eso sucede, ¿no es cierto?, que nuestras generaciones van ganando espacio y que tiene que ser un trabajo sistemático y ordenado, ¿cómo hoy día, cómo se para la iglesia frente a todo esto que estamos viendo? Porque uno ve diferentes acciones, ve a grupos de creyentes formando defensas, ya sea dando charlas o tratando ciertas cosas que tienen que ver con la legislación, las revisan, presentan sus objeciones y hay toda una dinámica donde se discuten estos temas, se hablan cuáles son los riesgos que presentan a la familia, a nuestra sociedad, desde la mirada, ¿no es cierto?, de creyentes o de mirada donde coincidimos en algunas cosas con otras personas que no siendo creyentes se oponen a ciertas cosas. Entonces, mi pregunta es en este caso, cuando la iglesia tiene las personas, tiene ciertos perfiles que tienen quizás una formación legislativa, donde tienen esa capacidad desde la mirada de leyes o cosas así. En ese caso, en esas situaciones, la iglesia hoy día debe pararse frente a estas instancias y sin perder la mirada bíblica, ¿no es cierto?, argumentar en contra de todo este tipo de cosas que hoy día están siendo casi un ordenamiento mundial con todas estas formas de pensar. Tenemos la educación integral, ¿no es cierto?, que ya está como siendo en América, está siendo como algo forzado que se quiere a como dé lugar entrometer en todos los planes de estudio de los colegios, y hay una resistencia férrea de padres, de organismos. Entonces, ahí a veces a mí me queda la duda qué tan activo debemos hacer en ese tipo de defensa sin caer en el juego sucio y todas estas cosas que tiene este mundo de las personas que trabajan en el Estado, defienden ideas dentro del Estado. Gracias. Yo creo lo siguiente, que nosotros como iglesia que hemos entendido la gracia, la sana doctrina, la justicia, la verdad moral, la verdad espiritual, en la palabra de Dios y los valores que deben guiar, dirigir
la vida de las familias, debemos defenderlo. Entonces, la iglesia está compuesta de diferentes personas con diferentes vocaciones, con diferentes profesiones. Algunos son ingenieros, abogados, médicos, maestros, desde su trinchera, desde su vocación. Entonces, la vocación que el Señor te permita a ti y descubres, entiendes el llamado de Dios para defender la verdad, entonces nosotros tenemos que levantar la voz. Tenemos que levantar la voz, deben escucharnos sin ofender, sin atacar, sin ir al ataque solamente, sino que tenemos que entender que lo que nosotros hacemos debe estar también ah, reflejado por la gracia de Dios, por la gracia de Dios que transforma al mundo, las sociedades con el Evangelio. Entonces, si hay agrupaciones, por ejemplo, abogados, por ejemplo, que ya entendieron esto y van a defender a la familia, pues deben defender a la familia. Es parte de la labor, lo que no deben caer, me gustó lo que acaba de decir, es no caer en la provocación, en la provocación de la violencia, porque Jesús no nos mandó a la violencia, nos mandó a promover una cultura de paz. Entonces, pero esta cultura de paz se tiene que enfrentar realmente la verdad. Hay que plantear la verdad. Creo que es tarea, es trabajo de la iglesia. ¿Por qué las Naciones Unidas, por qué las naciones con su Congreso, con el Estado, con sus legislaciones, empiezan a tomar, a legislar a favor de la minoría que está presionando? ¿Por qué no tenemos abogados ahí? Si tuviésemos abogados valientes ahí que entienden esto y entienden los principios y valores del reino de Dios, ellos en la legislatura, ellos pueden trabajar, ellos pueden defender, como algunos lo han hecho. Algunos abogados cristianos que han visto esto que se está violentando, la educación, la vida de las familias, se han levantado en algunos congresos. En el caso de Colombia, por ejemplo, el caso creo que es Colombia, donde un legislador se levanta y habla para defender a la familia. Eso es lo que tenemos que hacer. Al menos lo que yo pienso, también lo que yo creo es ese no promover la violencia, no, porque también no atacar solamente de manera subjetiva, sino ser objetivos cuando nosotros estamos postulando, planteando las verdades de las escrituras, la verdad de Dios, porque si no tenemos esta gracia, esta misericordia, porque también, por ejemplo, esto de la agenda LGTB, también ellos tienen el privilegio de escuchar el Evangelio, de ser rescatados, de ser transformados y de ser cambiados. Pero si yo tengo si yo estoy defendiendo la verdad, pero tengo odio hacia ellos, estoy actuando igualmente que ellos. Entonces, en la defensa que nosotros hacemos, debe de haber una diferencia, se debe de haber de manera objetiva que realmente estamos defendiendo la verdad y estamos viviendo la verdad, que somos diferentes. Al menos pienso que eso es lo que yo te respondería, porque somos baluartes de la verdad y la de verdad debe ser declarada, la verdad debe ser defendida, la verdad debe ser vivida, y si hay que morir por la verdad, hay que hacerlo, porque así lo hicieron los primeros creyentes, los primeros cristianos. Pero ahora, gracias a Dios, también se ha permitido ciertas regulaciones, legislaciones, en el que se puede hacer se puede hacer conforme a derecho, se puede hacer de diferentes maneras. Los que tienen derecho lo pueden hacer conforme al derecho, los que son maestros lo pueden hacer de acuerdo a su formación académica, los que son filósofos de acuerdo a su perspectiva filosófica, enfocada en el evangelio del reino de Dios, enfocada en la verdad que Dios nos revela. Entonces, la iglesia está compuesta de ese tipo de personas. Lo hay, solamente que
no se han puesto de acuerdo para alumbrar, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Se han escondido debajo del almud, pero es tiempo de que invitemos a la iglesia a que puedan despertar y que puedan salir del almud y que puedan, pues, pregonarle al mundo entero lo que nosotros creemos. O sea, no vamos a ir a pelearnos por la gente, sino presentar lo que nosotros creemos. Al menos eso es lo que yo comparto. Espero espero haber respondido. Sí, totalmente, gracias. Sí. Gracias, muy amable. Entonces, continuamos. Eh, la familia, como hemos estado mencionando, es el lugar fundamental o es la sucursal en la tierra para influenciar a las sociedades. Y esto, el repaso de manera muy ligera, recordamos que Dios inició la humanidad y su multiplicación con una familia que es Adán, después con Noé, una nueva humanidad inicia con Noé, después Dios llama a Abraham con su familia, Dios saca al pueblo de Egipto con Moisés, por familias, y en el periodo de la conciliación con Josué, también se hace un énfasis del cuidado de las familias. Y bueno, en fin, esto que estoy mostrando es que Dios es un Dios que se interesa por la familia. Dios es un Dios de familia, Dios es un Dios de pacto y como un Dios de pacto incluye a la familia. Cuando Dios hace pacto con usted como cabeza de la familia, incluye a la familia, incluye a los niños, incluye inclusive a los esclavos. Por eso hay que circuncidarlos, a los que están bajo nuestra patria potestad son incluidos para ser bendecidos por este Dios de pacto. Y así se revela en el Antiguo Testamento nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de familia. Y en ese contexto, cuando leemos en el Nuevo Testamento, algunos versículos mal interpretados, cuando dice, cuando también cree tú y tu familia y serás salvo. El énfasis ahí es la familia como una bendición, la familia como un centro del lugar donde recibimos las grandes bendiciones de Dios para cambiar de perspectiva, para buscar sentido de vida, significados de vida para un mundo mejor. Así que la misión de Dios es una redención con doble propósito: restaurar su gobierno en la creación. Ahí les voy a pasar las diapositivas y hay unos pasajes que tengo puesto ahí sobre cómo va a ser la renovación de la creación. Ustedes conocen esos pasajes de Isaías cuando se nos habla sobre cómo va a ser que el león se va a pasear con el cordero, que un niño lo pastoreará, etcétera, etcétera. Es una manera en cómo nos revela desde el Antiguo Testamento y en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, la restauración del gobierno de Dios, la consumación del reino. Ese es el plan de Dios. Y en este plan de Dios incluye lo que es restaurar su gobierno en la vida del hombre para la transformación de las sociedades cuando venga la consumación del reino. Y ese es el plan de Dios realmente. El plan de Dios para el universo y el hombre es que se haga su voluntad en el cielo y se haga su voluntad en la tierra. En ese contexto tomamos Lucas 6:10 cuando dice, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. En el cielo se hace la voluntad de Dios. Ahí está la iglesia triunfante, están nuestros familiares ya ahí. A lo mejor no nos están esperando, pero nosotros estamos anhelando ir con ellos, probablemente. Ellos están ahí y la iglesia militante está aquí en la tierra y se espera que aquí en la tierra la iglesia militante, compuesta por las familias, hagan la voluntad de Dios sobre la tierra. Entonces Dios gobierna el gobierno civil, el universo, Dios gobierna todo, pero gobierna de manera especial a su iglesia. Y es la iglesia que Dios ha llamado para el establecimiento de su reino sobre la tierra, para transformar la tierra para que refleje el cielo. Nuestra familia debe ser un reflejo del cielo. Pero esta familia que tenemos, que debe ser un reflejo del cielo,
sino si no es un pedazo de cielo que refleja el cielo, la gloria de Dios en la tierra, realmente es un pedazo de infierno. Y realmente cuando nos casamos, tuvimos a nuestra familia, la idea, y entendamos esto, la idea es que nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra familia sea un pedazo de cielo sobre la tierra. Pero ahora, muy pronto, porque Dios no está presente en las familias, en los hogares, se convierte prontamente en un pedazo de infierno, en el que si Dios no es parte de tu vida, ya no tienes esperanza. Solamente Dios es la esperanza de esta gran verdad. Entonces las familias están tocando fondo y aún tocando fondo, si no recapacitan, si no reflexionan que solamente es en Dios, pues están en arenas movedizas. He escuchado un poco a Kalimba, a lo mejor ustedes conocen a Kalimba, es un cantante, se supone que es un cantante cristiano. Entonces Kalimba compuso una canción y la canción que compuso Kalimba se llama Estoy tocando fondo. Esa se llama la canción de Kalimba. Y me recuerda el Salmo 103, que él rescata del hoyo de tu vida. Y la sociedad de hoy está en el fondo, las familias se están yendo en el fondo. Y si no salimos de este hoyo, si Dios no rescata del hoyo nuestra vida, no tiene sentido nuestra vida, no tiene significado nuestra vida, no tiene propósito. Eso es teología bíblica, pero un poco chusco, vacilando, comento, esta es la teología de Kalimba. Si no entiendes la teología de Kalimba, está más perdido. Estoy tocando fondo. Entonces, nuestra tarea es ayudar a las familias a que puedan entender esta verdad y que puedan enfocar su vida y que puedan enfocar su integración a la iglesia. Porque después de todo, lo que Dios desea es que las familias puedan unirse y poder celebrar cuando Jesús venga a la consumación del reino, donde naciones, tribus y lenguas, todos postrados, adoraremos al Cordero. Y aquí es Dios que usa las familias para esta gran verdad. Así que tu familia tiene un propósito, tu familia tiene un significado de vida, tu familia tiene una razón de ser. Es donde ayudamos a las familias, a los padres de familia, a los jóvenes, a los niños, a que puedan hacer al menos tres preguntas básicas, tres preguntas existenciales, filosóficas. Que la primera es, ¿quién soy? Esta es la primera. ¿Quién soy? Esta es una pregunta de identidad. ¿Quién soy? Y la segunda es una pregunta de propósito. Y la pregunta de propósito es, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Vine a dormir, a trabajar, a consumir? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Tengo un propósito? Por supuesto que sí. Dios ha marcado un propósito para tu vida. Y este propósito que Dios te ha marcado es que solo lo puedes entender cuando entras en la historia del reino de Dios. No es que la historia de Dios entre a tu historia, sino tienes que cambiar tu historia. ¿Cómo cambiar nuestra historia? Nuestra historia debe entrar dentro de la historia del reino de Dios. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestro propio reino, tenemos nuestra propia historia, pero nuestro propio reino, nuestra propia historia está centrado en nosotros, pero no está enfocado en el reino de Dios. Y inclusive a veces en nuestra tarea pastoral estamos centrados en nosotros mismos, estamos centrados en la iglesia. Y el enfoque realmente no estamos centrados en nosotros mismos, ni estamos centrados en la iglesia, sino debemos estar centrados en el reino de Dios. Es el enfoque del reino de Dios, es el gobierno de Dios. Después de todo, Rick Warren le atinó algo con su libro. Con el libro de Rick Warren, Una vida con propósito, de tantas cosas que pone pragmáticas ahí y todo eso. Él dice, la vida no se trata de nosotros, la vida se trata de Dios. Y estoy de acuerdo con esa verdad, porque es lo que enseña la palabra de Dios. Teológicamente, bíblicamente, la vida no se trata de nosotros, la vida se trata de Dios. El trabajo pastoral no se trata de nosotros, se trata de Dios. La familia no se trata de nosotros, se trata de Dios. Es teocéntrico, es humanista y es transformacional. Es que entra nuevamente nuestro modelo en esta reflexionar, en este pensamiento. Así que el plan de Dios para la familia, tanto para la iglesia, es ser
colonizadores del reino, extendiendo su reino sobre la tierra. Está chévere esto, me gustó esta parte porque yo me veo aquí en el lugar donde yo estoy, aquí en Valladolid, me veo como un colonizador, alcanzando almas para Cristo, pero también discipulando a mis hijos, y cuando mis hijos tengan a sus nietos, aunque mi tarea no es educar a mis nietos, pero influenciar también a mis nietos, para que no pierdan como punto de enfoque el reino de Dios. Y por eso Deuteronomio dice, las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. De manera muy sencilla, puedo decir que ese es el pacto. Dios viene y hace un pacto contigo. Tú aceptas el pacto, pero parte de ese pacto es que se lo vas a repetir a tus hijos de generación en generación, que Él es nuestro Dios. Y nuestro Dios tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Restaurar las cosas al lugar original donde nunca debió de salir. Recuperar el verdadero paraíso. Y por eso Dios tiene a la familia, a la iglesia, para este extendimiento de este reino. ¿Hacia dónde se dirigen nuestros hijos o qué caminos escogerán con la formación que como padres estamos ofreciendo? En momentos en que muchas familias están en crisis o se ven amenazadas por la desintegración familiar, los cristianos debemos redescubrir la responsabilidad que Dios nos asignó como grupo humano para el feliz funcionamiento de nuestro sagrado deber. Es responsabilidad de usted, mi responsabilidad. Consiste en formar en cada miembro de la familia un cristiano genuino, con el discipulado. Esta tarea no es otra cosa que la misma misión evangelizadora de las familias que componen la iglesia. Inclusive eso nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque hay iglesias donde el modelo de tarea pastoral son pastorcéntricos. Es decir, cuando llega el pastor en la iglesia, es el pastor que hace todo y no capacita a la iglesia para el desarrollo de la mayordomía y que las familias también puedan ser parte de la evangelización y el discipulado de la iglesia. Y así nos liberamos de nuestras cargas cuando capacitamos y delegamos responsabilidades ministeriales a otras personas que tienen el llamado y las capacidades para hacerlo. Entonces tenemos que desligarnos de nuestra centralidad. No somos el centro realmente de la iglesia. Dios es el centro de la iglesia. Nosotros solamente somos los instrumentos para mostrarle a las familias hacia dónde deben de ir. ¿Quién es la persona? ¿Quién es la persona que deben de seguir? En el momento que yo como pastor esté buscando que la gente me siga y que la gente me aplauda, no estoy buscando la gloria de Dios. Estoy buscando mi gloria en el trabajo pastoral. Y es una gran bendición cuando entendemos que no, Dios no nos llamó para ser pastores de estrellas en el teatro, en la plataforma del altar de la iglesia. Dios nos llamó sencillamente para ser un medio, para mostrarle a la iglesia quién es la estrella, quién es el héroe. Nosotros no somos los héroes en esta historia. Jesús es el héroe en esta historia. Y las promesas de Jesús, las promesas de Dios en esta historia, es que el reino viene, la consumación del reino viene. Y debemos preparar al mundo, debemos preparar a las familias. Cuando llegue ese día, todos estemos disfrutando de ese gran evento que llega en la consumación del reino. A mí me encantaría estar, pero como dice Pablo, pues con Cristo quiero partir, pero pues veo que todavía tengo mucho trabajo que hacer y bueno, por a causa de la iglesia me voy a quedar un poco más, pero si el Señor quiere llevarme, pues con Cristo quiero partir. Y veo mucha necesidad ahora en la zona, en el mundo entero, entonces todavía hay mucho por hacer. Muchas iglesias de hoy tratan de competir con instituciones civiles humanistas, adoptando su estilo recreativo, llegando a ser más imitadores del mundo, más que peregrinos de Dios. ¿Qué debe de hacer la iglesia y las familias? Bueno, proclamar, capacitar, discipular y según en nuestra filosofía de liderazgo,
es entrenar a las siguientes generaciones que se enfoquen en el reino de Dios. Creo que una de las tareas fundamentales de nosotros los pastores, que muestra el libro de Efesios en su capítulo 4, que él pone pastores, evangelistas, maestros, creo que una de las tareas fundamentales de nosotros, yo sé que debemos de visitar, pero la visita no es el enfoque. Creo que debemos predicar. El enfoque es la predicación de la sana doctrina, pero el enfoque también primordial de nosotros es la capacitación de líderes para las siguientes generaciones, porque la iglesia se levanta con líderes sanos, pero sin líderes sanos la iglesia se va para abajo. Los líderes son muy importantes y por eso debemos, me encanta lo que comentó el hermano, debemos comenzar con nuestros niños. Y ese es como las selecciones, equipos de fútbol se van formando. Comienzan desde los pequeños, lo van formando. Tienen microbios A, microbios D, después tienen fuerzas básicas, luego los van pasando a la juvenil, después lo van pasando a triple A, después lo van llamando a la nacional, hasta que ya tienen representantes para mandar a competir a nivel mundial en el fútbol mundial. Entonces es interesante que nosotros tomemos esta filosofía ministerial de trabajar con los niños. El eslogan sería ganando niños, ganamos adultos, ganando adultos, formamos una familia, formando una familia, tenemos una iglesia, teniendo una iglesia, transformamos al mundo. Ese pudiese ser una filosofía ministerial, un eslogan para el trabajo de una iglesia. Y seguimos en esta sesión que ya estamos viendo, estamos hablando también vamos a hablar de la importancia del uso de los medios de gracia para discipular y edificar a los hijos como familia. Hay que enfocarnos, enraizar y enfocar a los hijos en el reino de Dios de manera práctica. Es responsabilidad de nosotros los padres. Y eso es lo que dice Deuteronomio 6:1. Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra. Esto significa que la vida cristiana es práctica, que, a ver, ahí está. Significa, en cierta manera, que los padres tienen el deber de enseñar a los hijos acerca de Dios. Significa que la fidelidad de los padres a Dios y la educación en el hogar van juntos. No puedo estar, sí puedo, pero no debería de estar reclamándole, inculcándole a mi hijo obediencia, devoción, asistencia a la comunidad cristiana, si yo como padre, yo no soy fiel en mostrarle a mi hijo de manera vivencial lo que yo le estoy pidiendo. Como una vez me pasó esto, una vez me pasó, yo despierto y despierto un poquito flojo, y le digo a mis hijos que eran muy pequeños, hijos, ustedes tienen que ir a la iglesia. Y le digo a mi esposa, estoy un poquito muy cansado, el trabajo de anoche en las iglesias fue muy cansado para mí y creo que no voy a ir a la iglesia. Y aparte, bueno, pasaba ciertas dificultades con la iglesia también. Y yo le decía, y aparte es que la iglesia, la verdad, me desanima como pastor porque no se quieren, porque no se aman. Y aparte, se pasan peleándose, ni parecen cristianos los hermanos de la iglesia. Así que voy a aprovechar que darme a descansar. Y bueno, agradezco a la esposa que tengo. Y qué bueno que las esposas son grandes esposas detrás de varones de Dios. Entonces, esta esposa que yo tengo me dice, me has dado 3 razones por la cual no quieres ir a la iglesia. Y yo te voy a dar una única razón por el cual debes de ir a la iglesia. ¿Cuál es? 1, tienes el llamado pastoral. 2, eres el pastor de la iglesia. Y me dice, ¿y sabes qué? 3, según la agenda, a ti te toca predicar hoy. Entonces, no tuve que ir, pero mis hijos estaban viendo esto. Qué incongruente. Yo estoy mandando a mis hijos y yo no quiero.
Entonces es un ejemplo en el que muchos padres toman a sus hijos, los llevan a la iglesia, los dejan a la iglesia y al rato paso por ti. La jugada, según las escrituras, es que como padres, tomo la palabra pedagogo, como padres, tomamos a las manos de nuestros hijos y los acompañamos y los llevamos y que nos vean sentados escuchando el evangelio y adorando juntos y la pasión en cómo adoro es un testimonio poderoso para impactar a nuestros hijos. En esta parte es donde yo estoy diciendo, la fidelidad de los padres a Dios y la educación en el hogar van juntos. De lo que tú dices, se debe de ver mucho en la práctica. Y eso es lo que también nos dice Pablo, le dice Pablo a Tito, las recomendaciones para un líder. La vida sana del líder es que debe aprender a gobernar a su familia. Porque si no puede gobernar a su familia de manera coherente, es poco difícil, no tiene tanta autoridad moral para estar dirigiendo a mucha gente. Si 5 o 6 personas no puede dirigir, ¿cómo va a dirigir a 200, 300 personas? Entonces aquí es importante. Y aparte, no necesariamente por eso, pero es parte. Eh, la primera cosa que ve la iglesia es interesante, son nuestros hijos. Sí, cómo educamos a nuestros hijos. Y la forma en cómo educamos a nuestros hijos también revela nuestra tarea pastoral, nuestra preocupación y nuestras prioridades. Y seguimos avanzando. Se debe enseñar y obedecer a Dios con el ejemplo en la casa. Timoteo fue educado en casa, instruido por el apóstol Pablo para ser un pastor. No estuvo en un ministerio juvenil para ser recreado con actividades religiosas. Le fue, se le fue enseñado, se le enseñó la palabra de Dios en casa, en la iglesia y las casas recién establecidas. Y aprovecho tal vez para hacer un poco de crítica, y no es que es una crítica realmente que sea terriblemente mala, pero tenemos ministerios juveniles en la iglesia. Tenemos ministerios juveniles en la iglesia porque tenemos padres flojos que no hacen su trabajo con sus hijos. Por eso inventamos el trabajo juvenil en la iglesia. Porque una lectura del Nuevo Testamento y de las cartas paulinas, vamos a darnos cuenta que no hay ministerios juveniles, que había una manera de atender a los jóvenes, a las viudas, a las niñas, a los niños de manera colectiva en la vida de la iglesia, en las casas. Interesante, interesante nota. Entonces, tenemos ministerios juveniles, pues porque los papás no hacen su trabajo. Y como no hacen su trabajo, de alguna manera la iglesia hace un esfuerzo para poder ayudar a estos jóvenes. Y entonces, pues desarrollemos ministerios juveniles. Pero si los papás hicieran su trabajo con los niños, hicieran su trabajo con los jóvenes, en lugar de tener ministerios juveniles centrados en el edificio, tendríamos ministerios juveniles de alcance, de discipulados, trabajando en diferentes instituciones y ayudando para la edificación, para la transformación de nuestra sociedad. Eso solamente es se me coló para reflexionar nada más, no, ni está en el curso. Se me acaba de ocurrir nada más, pero es una verdad, al menos que estoy reflexionando. Y los líderes pastoreaban centrados en la palabra, eran los líderes adultos que pastoreaban y era la familia que edificaba su familia. Otro dato que voy a dar, interesante porque tenemos jóvenes en la iglesia que porque no son atendidos bien por los papás, no son discipulados, no son aconsejados, tienen muchas dificultades emocionales, espirituales, de propósito, dificultades existenciales en nuestras iglesias. Y de pronto buscamos a un pastor juvenil que los atienda. Y también el pastor juvenil que los atiende realmente tiene más problemas que los otros muchachos. Así que en lugar de que me ayuden mis muchachos en la iglesia, me los empeora todavía. Se arma una rebelión contra la institución y el equipo pastoral. Entonces, al menos yo, en mi perspectiva, al menos yo, y eso es lo que he hecho ahora en la iglesia donde estoy, no tengo pastor juvenil. Yo tengo un anciano, tengo un anciano de la iglesia que me pastorea a los jóvenes. Una persona adulta, una persona madura. Una persona madura puede educar, puede formar, puede enseñar.
pero un joven no puede ayudarme, no puede ayudarme. O sea, ¿quién más para ayudarme a mis jóvenes, sino un adulto? Ahora, no estoy diciendo que esto está cerrado y que los jóvenes están nulos para pastorear, para ministerios juveniles. No estoy diciendo eso. Tal vez puedan tener el perfil y estén maduros para hacer eso. Pero solamente es un punto de reflexión que al menos estoy tocando. ¿Por qué? Porque estoy apuntando la importancia o el fundamento del trabajo de los papás en casa que nos fortalecen el trabajo, el ministerio que hacemos que hacemos en la iglesia. Bueno, los padres entrenan por medio de 4 momentos principales por su ejemplo. Ahí está cuando te sientes en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Esto es un modelo de acompañamiento, es un discipulado continuo, es un discipulado que dura toda la vida, nunca dejamos de aprender, es constante, no debemos bajar la guardia. Si bajamos la guardia, el enemigo, él está siempre al acecho, buscando a quien devorar. Lo triste es que nos devora, nos mastica, pero no nos traga, porque es carne santa que no puede tragar, pues puede contaminar. Entonces lo que hace es masticarlo y después desecharlo. En esa parte cuando dice Pedro que anda como león rugiente buscando a quien devora. Y un poquito de entendimiento de eso es que va masticando, va masticando, nos devora, pero no nos traga, nos expulsa de nuevo. Así que no debemos bajar la guardia. Eso es continuo y debemos enseñarle a nuestros padres de familia, a nuestra iglesia, que no debemos bajar la guardia. Debemos buscar las maneras, las formas en cómo ayudar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestras familias para que se cuiden. Y aquí hablamos rápidamente de los medios de gracia. Realmente ustedes saben de esto, son pastores, solamente es un recordatorio que son los medios de gracia, son necesarios en la familia para nutrir la vida de nuestros hijos. ¿Cuál es la teología de los medios de gracia? Bueno, según la teología reformada, los medios de gracia es un signo externo de una gracia interna y un medio que nos confiere fortaleza espiritual. Rescato, eso confiere fortaleza espiritual. Esto se ha usado en la iglesia cristiana durante mucho tiempo, especialmente en nuestras iglesias reformadas. Según la iglesia reformada, los medios de gracia son los siguientes: la regeneración interna del Espíritu Santo, la palabra de Dios, la oración, el culto de adoración, los sacramentos y la iglesia como familia de Dios. Esos son los medios de gracia. Hermanos, queremos ayudar a las familias, queremos ayudar a nuestros niños, queremos ayudar a nuestros jóvenes, queremos ayudar a nuestros adultos que acuden, asisten a nuestras iglesias para edificar una iglesia sólida, sana, santa. Ya me salieron 2 S, sana, santa, y la otra S es servicial. Sana, santa y servicial. Ya 3 S ahí. Ya son 3 puntos para un sermón sobre la tarea de nosotros los pastores. Entonces, esto tenemos que mostrarles la importancia de que en casa la palabra de Dios sea nuestra comida y la oración sea el estilo de vida de nosotros en casa, y la importancia del culto de adoración, porque es donde nos vamos al encuentro del Rey, le alabamos, le cantamos, le expresamos y nos encontramos con Dios en el culto, y la manera en cómo adoramos, y están nuestros niños junto a nosotros, nuestros hijos junto a nosotros, la manera en cómo ven cómo adoramos, también ellos aprenden a adorar al Señor. Y eso tiene que ver con el medio de gracia, el culto de adoración. Y los sacramentos, que es que pues solamente son 2, que eso nosotros lo sabemos, que es la Santa Cena y el bautismo. El bautismo pues es importante como padre de familia cumplir con la obediencia de bautizar a nuestros hijos, porque somos de teología pactual, somos pactantes. Y por otro lado, donde ustedes tienen que formar su propia
perspectiva, criterio, se le van a dar el sacramento a los niños o no le van a dar sacramento a los niños, pero ya es criterio de ustedes. Aquí en México, las iglesias presbiterianas ya incluyen a los niños para convulgar, iba a decir, ya incluyen a los niños para que participen en la Santa Cena. Entonces, en algunas partes de México se le da la Santa Cena a los niños para ayudarlos a entender a través de los papás qué significa esto de los sacramentos, qué significa comer del pan. Entonces, en México está un poco dividido, pero en nuestra constitución ya marca que los pastores, si quieren, bajo criterio, los consistorios pueden permitir que los niños sean parte de participantes del sacramento de la Santa Cena. De manera muy sincera, muy particular, muy personal, yo hago eso. Yo le doy de comunión a los niños. Y mis hijos crecieron participando en la comunión. Y yo, como padre de familia, me hacía responsable de discipularlos, de explicarles a ellos qué es lo que están haciendo. Y hasta ahora agradezco a Dios porque mis hijos crecieron sanos, saben la importancia y cuando saben que hay comunión, ellos anhelan llegar a la iglesia para participar en la comunión. Y bueno, esos son los sacramentos. Y eso nos puede ayudar como iglesia a retroalimentar, a edificar la vida de nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestra iglesia. Y la iglesia como familia de Dios, como comunidad, es decir, como comunidad, con la palabra eclesia, como comunidad, también es un medio, es un medio de gracia. Entonces, no sé si ha pasado esto con ustedes, pero al menos aquí logré observar aquí en México, creció una generación que no entiende qué significa, qué es la palabra de Dios, que no entiende qué es la oración, que no entiende qué es el culto de adoración, que no entiende qué son los sacramentos. Una generación creció que no le interesan las cosas espirituales y porque no les interesó las cosas espirituales, porque son los papás que no se encargaron de disipularlos, entonces muchos jóvenes se han desplegado, se han retirado de las cosas espirituales de la iglesia. Entonces pienso, creo, al menos ofrezco el entendimiento de que estos elementos pudiesen ser muy importantes enmarcarlos, porque eso va a ayudar a nuestros chicos, a nuestros jóvenes a entender la importancia. Los medios de gracia son ordenanzas que tienen la función de edificar y fortalecer la fe de las familias. Bautismo, oraciones, la palabra, la adoración, la comunión, etcétera, etcétera. Nuestras confesiones también son herramientas que tienen la función de fortalecer la cosmovisión bíblica de nuestros hijos desde pequeños. Hay una iglesia donde trabajé como pastor. La primera cosa que hice cuando yo llegué es implementar la enseñanza del catecismo menor, porque el catecismo menor originalmente cuando surge en Westminster, surge para para enseñar a los niños. Y también recuerdan que surge uno para adultos. Pero curiosamente, lo que se usa para los niños es lo que se usa para los adultos. Oye, está bien, no está mal, no está bien. Pero usamos el catecismo menor para enseñar a nuestros hijos teología reformada. Y cuando nuestros hijos crecieron con una cosmovisión bíblica, porque el catecismo menor, la confesión de fe y el catecismo mayor realmente es teología reformada con cosmovisión bíblica. Nos plantea una visión de Dios, una visión del hombre, una visión del mundo, una visión de la sociedad, una visión de las leyes, una visión del matrimonio. Nos plantea esto. Entonces, cuando se lo vamos enseñando a nuestros niños, tal vez no pueden comprender mucha teología a profundidad, pero enseñarle esto a nuestros niños, en su momento van a comprender, pero ellos están creciendo con sana doctrina, con sana teología. Los que crecieron con esta sana teología, ellos pueden diferenciar los planes, los propósitos de Dios y pueden discernir qué está bien en la sociedad y qué está mal en la sociedad.
este es niño, este es niña, pero este que es medio niño, medio niña, papá, no está bien, ¿verdad? Pues no, porque las escrituras lo dicen, pero vamos formando a nuestros hijos. Y también es la instrucción de la palabra, tiene la función de transformar el corazón malvado de nuestros hijos. La función sacerdotal en casa, con una vida cambiada, tiene la función de conducirlos a amar a Dios. Así que, hermanos, pastores de Chile, muy contento. Muchísimas gracias por su paciencia. Esta clase, espero que esta clase que les planteo sea de bendición. Eso era a modo de repaso. A modo de repaso, Dios los matrimonios, ha puesto a los matrimonios, las familias, para llenar de imágenes fieles a toda la tierra. Nuestro destino como familia es ser gobernados por Dios y rendirle honor. Nuestro deber como familia es introducir a nuestros hijos y las personas dentro del reino de Dios para que les sirvan. Nuestro destino como familia es vivir para el Rey, siendo influyentes sobre los miembros de nuestra familia. Y bueno, de las familias ya hablamos, de la iglesia ya hablamos, del gobierno civil ya hablamos. Lo van a repasar cuando ya les mande a ustedes las, las diapositivas. He terminado esta parte. No sé si ustedes pueden aguantar unos 40 minutos más, no lo sé, ustedes deciden, ustedes son los alumnos. Yo he encantado, yo puedo hablar 10 horas, pero yo no me canso, ustedes sí se cansan. Entonces me dicen para que tomemos un descansito y regrese 40 minutos más. Con la presentación, vamos a ver. Listo. Muy bien, de nuevo, bienvenidos a nuestra última sesión. Dios los bendiga mucho y que sea de bendición también para ustedes, como para mí, como cuando estaba yo preparando esto, es de mucha bendición y ha sido de mucha bendición para mí. Esto que estoy compartiendo con ustedes es visible en la vida de mis hijos, por eso me arriesgué a plasmarlo en el manual, que es algo que he practicado, que he vivido con mi familia y que nos ha bendecido también en la iglesia. Sí, esa parte ahora es cultivando la fe en Dios a nuestros hijos en el hogar. La palabra de Dios, iniciamos con esta parte. Mateo 7, 24 al 27 dice lo siguiente. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, me compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pueden notar, la secuencia que tengo es que el Salmo 127 nos muestra la importancia de que esté fundamentada la casa, el hogar, la familia en Dios. Porque si no es en Dios, en vano trabajan los que la edifican. Y la misma dirección hacia la ciudad es en vano que vele la guardia. Y comparándolo con este pasaje, ahora el pasaje nos está mostrando dónde debe estar fundamentada la casa, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. Y muestra que debe estar fundamentada sobre la roca. Y haciendo un poco de hermenéutica, cuando hablamos sobre la roca, estamos hablando de una petra. Estamos hablando de una piedra grande y de una piedra grande donde está fundamentada, que es Cristo. Entonces es una referencia a Cristo como la roca. Es una referencia a la palabra
como la roca. Es una referencia a Dios como la roca. Pero apunto a Cristo porque Cristo, cuando habla con los discípulos, les dice, ¿quién dicen los hombres? Está en Mateo 16. ¿Quién dicen los hombres que soy? Bueno, unos dicen que eres Zacarías, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas, u otros dicen que eres Juan el Bautista. Bueno, eso es lo que dicen. Y entonces voy a parafrasear lo que dice Jesús. Bueno, y ya me explicaron ustedes quién dice la gente que soy, pero ahora no me interesa tanto qué es lo que dice la gente que soy. Ahora me interesa tanto que tú me digas o que ustedes me digan. Les confronto a ustedes, que ustedes me digan. ¿Qué dice que soy? ¿Quién soy? Entonces es interesante porque es una confrontación más de que tenemos una percepción acerca de Cristo. ¿Quién es Cristo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Todo eso me encanta, me gusta mucho, pero me encanta esta parte donde dice, me encanta cuando dice, bueno, tú lo has dicho, Pedro, porque eso mi padre te lo reveló. Si mi padre no te lo había revelado, tú no ibas a confesar eso. Mi padre te ha ayudado a revelarlo. Entonces, toda la percepción que tengamos de Cristo de manera acertada, de manera correcta, todas esas percepciones cristológicas que tenemos de él, la lectura que tengamos de Jesús, realmente no podemos decirle Señor a Jesús si no es revelado de parte del Padre. Y me gusta esa parte y es lo que nuestros hijos tienen de entender, quién es el fundamento verdadero, real en nuestra vida, que le da sentido, propósito a nuestra vida. Cristo es la roca. Cristo es la roca por lo siguiente, por lo que dice Jesús a Pedro. Le dice, tú eres Pedro, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Y ustedes, los pastores que han estudiado griego, ustedes saben eso, ¿no? Tú eres Pedro, es una piedrita, es una piedrita. Pero sobre esta Petra fundaré mi iglesia. Y la Petra es una roca más grande, ¿no? Como aquí en español pudiésemos decir una piedresota, una piedrenona, una piedra grande. Y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Pero Pedro estaba confesando y sobre la confesión de Pedro. ¿Cuál es la confesión de Pedro? Que Cristo es el Hijo de Dios, es el Dios viviente. Sobre esa roca debe ser fundamentada nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia, nuestra iglesia. Debe ser cristocéntrica, debe ser cristológica. Y uno de los problemas que tenemos hoy, también tenemos graves dificultades sobre la percepción que tenemos acerca de Cristo. Y si está mal nuestra cristología, va a estar mal nuestra familia. Si está mal nuestra cristología, va a estar mal nuestra iglesia, porque está fundada sobre arenas movedizas y no sobre la verdadera roca. Entonces, se han desatado perspectivas acerca de Cristo. Se habla de un Cristo, de un Cristo de los pobres, se habla de un Cristo feminista, se habla de un Cristo mujerista, se habla de un Cristo de la teología de la liberación, se habla de un Cristo de la fe, se habla de un Cristo histórico, se habla de un Cristo que da salud. Hay percepciones de Cristo de diferentes maneras. Y hay una percepción de Cristo que es el Cristo de la prosperidad económica. Evidentemente está mal la cristología ahí. Entonces, o estamos asentados sobre una cristología apropiada, correcta, o todo se nos va a desfondar. Ahora no es en vano ver a la guardia, sino aquí es Cristo. Es en vano lo que estamos profesando de Cristo, si no es una cristología correcta, apropiada.
Entonces, nuestras casas, nuestros hogares, debe ser una familia fundamentada de manera apropiada en la persona de Cristo. ¿Qué debes de tener para que tu vida tenga sentido? ¿Qué necesitas para alcanzar la felicidad? ¿Qué es lo que tanto amas y anhelas que tu corazón reclama insaciablemente con dame esto o me muero? Cuando respondes a estas preguntas con algo diferente que no sea Dios, que no sea Cristo o equivocado acerca de Cristo, estás en las profundidades más altas del mar con un destino incierto y sin esperanzas. Entonces, ¿en qué está ocupada la familia hoy? ¿En qué está ocupada la familia hoy dirigiendo a sus hijos? ¿En qué están ocupados? Bueno, algunos están ocupados en la búsqueda de la felicidad. Es tanto así que hoy hasta es una carrera que tenemos hoy que se llama risoterapia, para que sean felices. También entiendo el énfasis que hay para animar, apoyar a los niños que tienen problemas de cáncer, algunas enfermedades. Pero a lo que estoy buscando es que a lo que estoy orientando a reflexionar es que la gente se ha enfrascado en la búsqueda de la felicidad. Cuando se casan en la búsqueda de la felicidad. Se equivocan porque no encuentran la felicidad en la esposa y la cambian rápidamente porque no los hace feliz. Buscan felicidad en la economía, buscan felicidad las diversiones, en las recreaciones, buscan felicidades en todo. Y con tal de no sufrir. ¿Y qué es la felicidad? Para muchos la felicidad es la ausencia del sufrimiento, teniendo a la mano todo aquello que nos hace sentirnos bien y cómodos, no importando la manera de cómo alcanzarlo. La verdad es que yo no soy feliz con mi esposa. Y la única manera para que yo sea feliz es divorciándome de ella. Si me divorcio de ella y encuentro a otra esposa, es probablemente que yo sea feliz con esa mentalidad. Pero realmente no es una garantía el divorcio y después tener a otra persona, no es una garantía ser feliz. Entonces, eso es lo que la gente busca, lo que la gente está buscando es ausencia de sufrimiento. En realidad, en el mundo, dice la palabra de Dios, tendremos aflicción. Pero, pues no teman, porque yo he vencido. He vencido porque tu vida está fundada sobre la roca. La roca está enfocada en la cruz de Cristo. Así que las familias están ocupados y que no atienden a sus hijos. No queremos tener hijos porque los hijos son un estorbo. No nos permiten ser felices. Yo no quiero ser feliz ahora. Bueno, yo quiero ser feliz, pero no soy feliz por que el chamaco que tengo en el vientre va a interrumpir mi carrera, mis estudios. Así que, aunque ese chamaco que llevo por dentro tiene 3 meses, quiero abortarlo, porque abortarlo me permite a mí ser feliz. Bueno, hay diferentes maneras en cómo vamos entendiendo qué es lo que tenemos que deshacernos para ser felices. Y la gente en busca de la felicidad es tener, consumir. Y en eso está inclinado. Las mercadotecnias de hoy es lo que está vendiendo. Consumo, consumo, consumo. Y de alguna manera, si alguien busca felicidad en tener, en consumir, pero no la encuentra, entonces intenta buscar felicidad en hacer. Es decir, trabajar, 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 trabajar. Pero es en vano el trabajo, en vano que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar si Jehová no edificare la casa. Es en vano, no tiene sentido, es en vano. Y por otro lado, la gente también está buscando felicidad en conocer. Conocer para que para encuentre ciertamente respeto, conocimiento, posgrados, estudios, y se dedican a estudiar, y no es malo, no es malo estudiar, pero el enfoque que tenemos en el conocer, en el conocimiento, puede ser equivocado, y
no satisface realmente nuestra alma, nuestra vida, cuando no está bien enfocado. Y bueno, aquí acúsome ante ustedes, porque yo crecí en crecí en un pueblito muy pequeño, golpeado por la pobreza. Ese pequeño pueblo golpeado por la pobreza, con una familia, alcohólicos, todos, y con falta de educación. Yo tenía, ya estaba grande y solamente tenía la educación básica, que es primaria. Ya tenía eh, 17 años, 17, 18, cuando terminé la educación básica, la educación primaria. Después, ya de los 20, 22 años, es que el Evangelio de Jesucristo toca mi vida y entro a estudiar en un instituto bíblico. Y cuando entré a estudiar en el instituto bíblico, lo primero que el director hizo es que yo terminase bien la primaria y que estudie la secundaria. Pero yo estaba grande. No podía escribir bien, no podía leer bien, tremendo ignorante. Bueno, como hasta la fecha, ¿no? Entonces, tremendo ignorante. Entonces, terminé la secundaria. Terminé la secundaria, el Señor tocó también mi corazón para entender el llamado de la vocación pastoral y entré a estudiar en un seminario ya tengo la formación de instituto bíblico y entré a estudiar en un seminario, en el seminario San Pablo, que estudié la licenciatura. Cuando ya termino de estudiar la licenciatura, entra en mi corazón. Bueno, entré a estudiar el bachillerato en teología con la secundaria que había terminado, ya grande había terminado. Pero el pastor, que era director de ese seminario, eh, viendo tal vez lo medio avanzado que estaba, me cambió de programa. Me quitó de bachillerato en teología y me pasó a estudiar con los licenciados en teología. Y entonces él me dice, cuando termines la preparatoria, regresas al seminario y te revalidamos y te damos tu título como licenciado en teología. Me encantó esa idea, pero no solamente me encantó la idea me cautivó y empecé a anhelar a estudiar, a tener conocimiento, solamente para ganar respeto. Admiraba a los pastores que estaban preparados, admiraba a los pastores que son médicos, admiraba a los pastores que son pastores y son docentes que tienen carreras. Entonces empecé a trabajar, a luchar, empecé a, a intentar alcanzar conocimiento solamente para ganar respeto, para que me reconozcan y que ellos me sienta importante y que yo sea feliz. En el camino, en el camino, el Señor me hizo ver lo muy equivocado que estaba. Porque mientras más estudiaba, realmente no me sentía satisfecho. Y soy cristiano, pero estaba equivocado. Hasta que logré entender que la felicidad no es por tener, no es por hacer y no es por conocer y ganar respeto. La felicidad plena en sí, al menos, no es la ausencia de sufrimiento. La felicidad plena aquí, al menos aquí en la tierra, no lo vamos a tener. No lo vamos a tener. Pero si estamos en Cristo, a pesar de que pasamos por dificultades, podemos gozarnos en el Señor. Hay gozo en el Señor. Mucho más que felicidad, hay gozo. Entonces, una pequeña experiencia que comento que me pasó. Y por otro lado, la gente busca no solamente tener, hacer, conocer, busca poder y control, porque eso piensa que los va a hacer feliz. Ve, todos están enfrascados en esto, ¿y a quién estamos descuidando? Estamos casados y tenemos hijos, ¿a quién estamos descuidando? Interesante porque la esposa que yo tengo, de verdad que aguantó mucho
conmigo y respeto sus decisiones porque yo tenía 2 hijos y estaba trabajando en la iglesia, estaba trabajando como pintor, como rotulista, como albañil, le estaba yo haciendo de todo para que yo tenga un poco de dinero y para que yo pueda costear mis estudios. Entonces, yo no me daba, no me daba cuenta de esto, que lo que yo pagaba en mis estudios les estaba quitando plato de comida a mis hijos, porque estaba tan enfocado en eso. Entonces, la esposa que tengo platica conmigo, me explica, yo sé que anhelas esto, sueñas esto, sería bueno que tú replantees tu vida y como siempre has dicho, la vida no se trata de nosotros, la vida se trata de Dios. Ah, plantea si lo que estás haciendo se trata de Dios o se trata de ti. Y descubrí que se trataba de mí. Y entonces entendí, Señor, perdóname, pero está mal lo que estoy haciendo. Entonces suspendí mis estudios y me centré en proteger, en cuidar a mi familia, en seguir trabajando en la iglesia. Y cuando ya el Señor me permitió, ya regresé a estudiar con el motivo principal. Todo para la gloria de Dios. Y el Señor me permitió ya terminar las 2 maestrías, la carrera en pedagogía y el doctorado en teología. Pero tuve que entender cuál era el enfoque principal. Voy a lo siguiente. La gente hace esto y no se da cuenta que está descuidando a su familia. No había tiempo para la familia. Entonces, no estoy diciendo que no debemos esforzarnos, porque se requiere sacrificio. Es esto. Pero la gente, ¿en qué está ocupándose la familia ahora? Por el mundo posmoderno en que vivimos y en qué nos está condicionando nuestra sociedad. En tener, en hacer, en conocer y en poder, y tener poder, control para la felicidad. Tal vez no es malo y grave todo eso, sino es el enfoque en que lo estamos conduciendo. Pero Dios nos ha llamado a ser, no nos ha llamado a tener, a solo hacer, a solo conocer y poder, sino lo primero que busca Dios en nosotros es ser. Ser. ¿Y ser en quién? Pues ser lo que Dios quiere que seamos. Hijos de Él. Que fundamentemos nuestra vida en Él y podamos orientar y dirigir a nuestras familias. Pero las familias están ocupadas en esto. Y por eso puedes ver a mucha gente, aunque tiene todo, no tiene nada. Pierde todo porque no tiene a Dios. Y el que tiene a Dios, aunque no tiene nada, tiene todo. Y eso lo entendí. Lo entendí perfectamente y agradezco al Señor eso. Después de haber entendido eso, el Señor colmado realmente de muchas bendiciones. Y aquí presento a ustedes algunas oportunidades para enseñar a nuestros hijos, acerca de Cristo, de la palabra, de los valores y principios, de la palabra de Dios, justicia, amor, bondad, etcétera. Oportunidades para enseñar. Reuniones familiares son oportunidades para enseñar. Aplicación de disciplinas son oportunidades para enseñar. Aplicaciones de símbolos religiosos son oportunidades para enseñar. Y activo en la iglesia local. ¿Qué significa eso? Reuniones familiares. Las comidas en casa o en las casas crea oportunidades para compartir experiencias espirituales y comunitarias. Yo crecí espiritualmente en la casa de un misionero que se llama don David Brainerd Lecters, que creo que hace 5 años que falleció. Fue mi padre espiritual. Hoy su esposa, doña Jean Lecters, que es misionera, que sigue viviendo aquí en México. Yo crecí con ellos. Y una de las cosas que me encantó, que me hicieron crecer, es que ellos en el almuerzo, de manera ritualista o
religiosamente. Después del almuerzo, ahí está la lectura de la palabra de Dios. Y después de la lectura de la palabra de Dios está el diálogo con el texto bíblico después del almuerzo. Y es enfocado, es intencionado eso. Es una reunión familiar. Y cada vez que tienen reuniones familiares, siempre hay oportunidades en que observé que hacía correcciones, aconsejaba, es bonito vivir así. Entonces, aprovecho esto como una oportunidad también para compartir que las comidas, los desayunos, los almuerzos son oportunidades para platicar con nuestros hijos, platicar con la familia o invitarlos intencionalmente solamente para motivarlos, ayudarlos, apoyarlos, orar por ellos. Ahora vivo en casa de una familia que aquí está la parte baja de este edificio, que pasan por dificultades. Y de pronto me llama la señora para que yo vaya a comer. Y voy a comer con ella. Y esa comida que me invitó es un tiempo que aproveché. No son cristianos. Y es un tiempo que aproveché para compartir con ellos y orar por ellos. Así que las reuniones familiares son oportunidades que se nos presentan para poder compartir, edificar y aconsejar y ayudar a nuestros hijos. Aplicación de disciplina. La disciplina de la familia dentro de la familia cristiana son importantes. Crea discípulos cristianos arraigados en la fe. Cuando estoy hablando de disciplina, estoy hablando de dos cosas. Estoy hablando de disciplinas espirituales que tienen que ver con orar, a, a tener a ciertas disciplinas en la casa como acomodar los zapatos, como acomodar la ropa en su lugar, como ayudar a recoger la basura, salir con papá a podar el jardín, salir con papá a recoger basura, colaborar con mamá en la parte de la cocina. Eh, Esas cosas facilitan el aprendizaje de nuestros hijos, lo que ven en nosotros. Por otro lado, cuando hablo de disciplina, me refiero ya a las normas en el que hay reglas en la casa que no se deben violar. Y al violarlas, hay ciertas disciplinas que ayudan a nuestros hijos a entender que hay autoridades en casa, que nosotros somos representantes de Dios en casa y debe respeto a nosotros, a las normas y disciplinas que establecemos en casa. No legalismo, sino solamente para formar el carácter de nuestros hijos, ayudar a nuestros hijos a tener sentido de responsabilidad, sentido de respeto, respeto a la vida, respeto al prójimo, respeto a los adultos, respeto a la gente de tercera edad. Me refiero a esas disciplinas. No me refiero a las disciplinas que aplicamos a las hermanas en la iglesia. No me refiero a esas disciplinas. Y bueno, cuando hablo de aplicación de símbolos, pues sí, tengo una cosa que ha sido de bendición realmente. Ella tapizó el cuarto de mis hijos con muchísimas cosas, con visuales, con dibujos, que tengan que ver con las escrituras, etcétera, cruces, bueno, no cruces del crucifijo, sino una cruz como símbolo, la Biblia, libros dibujados que tienen que ver con la fe, con con ese tipo de símbolos religiosos, fueron creciendo mis hijos. Entonces, ese tipo de cosas que mi esposa hizo con mis hijos, la verdad que les sirvió de mucha ayuda para mis hijos, porque esos simbolismos religiosos siempre los ayudó a recordar, que somos gente de fe y que tenemos fe en un Dios vivo y verdadero. Pero son aplicaciones de símbolos, solamente son libres. Yo puedo dibujar una mano en la casa, o en la casa una mano que es símbolo de oración. Puedo dibujar el pez en la casa, puedo explicarle que es el símbolo de hitos de hijo, Teos, Cristo, hijo de Dios Salvador, etcétera. Puedo hacer eso. Solamente son símbolos religiosos. La Biblia, la Biblia a la vista, no como adorno, sino que en su momento usarlo para leérselo
a los hijos. Y activos en la iglesia porque tiene que ver con las acciones de los padres. Son influencia poderosa en la fe de sus hijos. Lo que nosotros hacemos en la iglesia, nuestros hijos lo ven. Si lo hacemos con pasión, adoramos con pasión, oramos con pasión, predicamos con pasión, platicamos con pasión, atendemos a la gente con pasión, amamos a la gente, bueno, todo con pasión, ¿no? Nuestros hijos lo ven. Impacta realmente esto la vida de nuestros hijos y los ayuda realmente a que facilite el discipulado y la enseñanza de la palabra de Dios. Y aquí hay otros elementos que son importantes. Esto es un resumen nada más. Lo van a encontrar en el capítulo 8. Sí, en el capítulo 8 lo van a encontrar. Algunos elementos más. Oración regular. Las oraciones en familia son momentos edificantes para recordar que Dios es más importante en nuestra vida. Altar familiar intencionado. Reunirse como familia en casa para adorar, leer la historia del reino de Dios que nos pone en contacto con Jesús el Salvador. Aquí en la cultura mexicana, no sé cómo ha sido en Chile en la historia de ustedes. Aquí en el contexto de la cultura mexicana, el cristianismo en la cultura mexicana, hubo una época en que formó parte de la cultura mexicana los altares familiares, que la gente religiosamente tenía espacios entre semana en el que se reunían como familia para orar, para leer la Biblia, como un pequeño culto devocional que hacían las familias. Y lo hacían de manera ritualista, o sea, siempre lo hacían. Y la verdad, esta generación de iglesias que hicieron esto, crecieron bastante e incidieron en la vida de la sociedad mexicana bastante. Pero después fueron creciendo, después creció una generación que dejó de practicar esto. Y pues sí, y ahora sufrimos las consecuencias de este abandono. Nuestros hijos ya no quieren adorar porque no se les enseña a adorar. Y también es la adoración en familia, inculcar al hijo la adoración comunitaria con otras personas en la iglesia, que es muy importante, respetando el Día del Señor, unirse a un grupo de personas para compartir la fe. Yo tenía como principio, bueno, no tenía, sigo teniendo como principio, aunque yo tengo vacaciones, aunque me den vacaciones en la iglesia, no sé si en Chile les dan vacaciones, pero al menos aquí ya logramos vencer. Me dan 15 días de vacaciones al año, aunque yo quiero un año sabático, pero con los 15 días me conformo. Entonces, cuando me dan vacaciones y voy a algún lugar, alguna ciudad, por ejemplo, si es domingo, lo primero que yo tengo que hacer, y eso, mis hijos aprendieron eso, lo primero que yo tenía que hacer era buscar una iglesia donde, y ya sea una iglesia nazarena, una iglesia pentecostal, pero yo quería entrar a una iglesia para escuchar, para adorar. Pero generalmente en las ciudades donde yo voy, procuro que estén mis amigos para que me den alojamiento y no me cueste mucho el hotel y tampoco la comida. Muy estratégico, ¿no? Y me dan de comer. Entonces me invitan a la iglesia. eh, Se supone que estoy de vacaciones, pero termino predicando en la iglesia. Pero estoy contento, estoy adorando al Señor. Entonces, eso lo aprendieron mis hijos y por eso hasta la fecha yo puedo salir e ir a otro campo. Mis hijos están aquí en la ciudad de Valladolid y ellos van a la iglesia. Ellos van a la iglesia sin estar detrás de ellos. Que tienen que ir, porque crecieron entendiendo que ese es un principio bíblico, que Dios nos pide que nos unamos en comunidad para adorar y compartir también nuestra fe. Retiros espirituales o retiros familiares. Separarse del quehacer cotidiano para la meditación, reflexión y planteamiento de un proyecto de vida para el reino de Dios. Retiros familiares, y no sé qué tan a menudo es, pero es muy saludable. A veces lo más espiritual que podemos hacer,
más espiritual que podamos hacer es dejar el trabajo, porque hemos trabajado bastante, y dedicarle tiempo a la familia y tener un pequeño retiro. Si hay si hay playa cerca, si hay no sé, un centro de recreación cerca, un parque, y hay un restaurante cerca, no sé, hacer un picnic, etcétera, un retiro, compartir con la familia, platicar con la familia, orar con la familia, plantear un proyecto de vida que tenga que ver con el reino de Dios, explicarle a la familia, a los hijos, cuál es nuestra razón de ser aquí en el planeta, para qué estamos aquí, hacia dónde vamos, cuál es nuestro destino final. Algo, es un ejercicio realmente interesante porque motiva a nuestros hijos, ayuda a nuestros hijos a ubicarse para qué están aquí. En lugar de que vengan a ser consumidores, tienen un propósito, un proyecto de vida que Dios ha trazado para ellos. Entonces, retiros familiares se puede hacer con eso. Consejería familiar, promover la lectura de libros cristianos para conocer más sobre la fe cristiana, la sana doctrina y cómo enfrentar las dificultades. Eh, yo doy testimonio de esto. eh, los primeros 2 años, no sé si ustedes pasaron eso con su esposa, pero los primeros 2 años fue muy difícil para nosotros. Fue muy difícil para nosotros porque venimos de dos contextos diferentes, dos historias diferentes, dos culturas diferentes, aunque los dos somos mexicanos, pero venimos de contextos familiares diferentes. Entonces, empezamos a tener muchas dificultades, bastante. Yo tuve que aprender a hacer lo que Jesús hace, sacrificarse por su esposa, por la iglesia, porque es el modelo que Jesús dejó. Pero una de las cosas que yo aprendí es que es bonito platicar con la esposa, bonito platicar con los hijos y preocuparse también por la vida espiritual de la esposa. Y una de las cosas que se me ocurrió, yo soy de comprar libros y a veces cuando vamos a Mérida y paso cerca de una librería, lo primero que hace mi esposa es agarrarme la mano o abrazarme, o agarrarme la mano o abrazarme. Y me abraza y me toma de la mano y me aleja de la librería, porque sabe que es dinero que voy a gastar, es comida, es comida que voy a gastar para la mesa. Entonces, pero, y empiezo a comprar libros, pero jamás se me había ocurrido comprar libros para regalarle a mi esposa. Entonces, un día se me ocurre comprar un libro para regalarle a mi esposa. Y compro un libro para regalarle a mi esposa y un libro cristiano, muy, muy, muy bueno, que se llama Mujeres Malas de la Biblia. Así se llama el libro, Mujeres Malas de la Biblia. Entonces yo compré ese libro y se lo regalé a mi esposa. Y mi esposa lo lee. ¿Y por qué me lo estás dando? ¿Me lo estás dando porque crees que soy mala? No, no, solo lo compré porque quería compartir contigo y crecer como creyentes. Hemos superado tantas dificultades y creo que podemos superar cada vez más nuestras diferencias. Y mi esposa empezó a leer ese libro. Agradezco a Dios que después de haber leído ese libro, me dice, oye, ¿cuándo me regalas otro libro? Está bien, dice, cuando yo vaya a comprar. Entonces ahora, cuando yo voy a comprar, no puedo comprar 2 libros, está muy caro. Entonces compro un libro para ella. Ya no compro para mí, compro para ella. Pero a lo que voy es lo siguiente. Los libros que compré y que mi esposa leyó, le sirvieron de mucha bendición. Y los momentos que pasamos meditando, leyendo la palabra y orando juntos como familia, fue de gran bendición que transformó grandemente el carácter y el corazón de mi esposa. Y el Señor también me enseñó a ser humilde. Y eso nos ha ayudado bastante como familia. Y esto que viví es lo que estoy plasmando aquí. Y, y porque está en la Biblia, porque está en la Biblia. Y si está en la Biblia, pues funciona, porque la Biblia lo dice, no porque yo lo diga, porque la Biblia lo dice. Así que ahí tiene 1, 2, 3, 4, 5, al menos elementos que le pueden servir para practicar en la casa, para practicar en la familia, con los hijos, con las familias cercanas, con la suegra,
con los otros familiares. Eso nos puede ayudar bastante. Y pues ya casi estamos por terminar. Ya estamos por terminar. Lo que los padres enseñan en los hijos es de vital importancia para la vida futura. Las familias son la levadura, testimonio y fermento de vida cristiana para los hijos en la sociedad. De manera que promover una cultura de amor, generosidad en el matrimonio y la familia, así como una cultura de respeto a la vida en la sociedad, facilita la orientación espiritual de nuestros hijos, de nuestra iglesia. Pero, pues, le llamo a esto indulgencia. Todo en la sociedad cambia, pero la indulgencia en la familia, en un contexto postmoderno, ha afectado bastante. Hay familiares muy indulgentes ahora, muy indulgentes que aunque ven que sus hijos no están viviendo a la altura de la fe, profesando la fe bíblica, no son, no tienen normas de disciplina para orientar, guiar a los hijos. Son muy indulgentes. Entonces, esto también ha permitido que haya una crisis en la familia. La crisis por la que atraviesa la familia de hoy ha producido profundas carencias afectivas y conflictos emocionales en los que componen especialmente a los hijos. Todo está cambiando ahora. Nuestro contexto postmoderno ha declinado a las familias hacia un bajo interés en los asuntos espirituales y los valores morales que deben caracterizar a los cristianos en todo el mundo. La pregunta, antes de que vayamos terminando, la pregunta es, ¿hacia dónde nos dirigimos como sociedad? ¿Dónde estamos dirigiendo a nuestros hijos? ¿Hacia dónde estamos dirigiendo a nuestra familia como sacerdote de la familia? ¿Y hacia dónde estamos dirigiendo a la iglesia como líderes y pastores? ¿Hacia dónde? Bueno, es importante transmitir valores cristianos como el amor a Dios, la dignidad del trabajo, el sentido de responsabilidad, el respeto a los mayores. Es importante transmitir el amor a la verdad, la sinceridad, la vida sencilla, una vida austera y limpia. Es decir, a veces intentamos vivir una vida que no nos corresponde porque no estamos a ese nivel económico para vivirlo. Pero como queremos ser felices, nos llenamos de deudas y a veces gastamos más de lo que nosotros no ganamos. Entonces bueno, un ejemplo, yo gano 15,000 pesos. Yo gano 15,000 pesos al mes, pero gasto 20,000 pesos mensuales para cumplir los caprichos de mi esposa y de mis hijos. Si yo gasto 20,000 pesos al mes, pero yo gano 15,000 pesos, en un año voy a terminar con deudas y voy a terminar colgando de un árbol como Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque estoy lleno de deudas. Entonces, yo tengo que transmitirle también a mi hijo una vida sencilla, austera, limpia, una vida de servicio hacia nuestros semejantes. Transmitir gratitud y cooperación con los demás, etcétera, etcétera. Son virtudes que Jesús modeló para comunicar el amor de Dios. Y así vamos influenciando con nuestra fe la cultura y la sociedad. Bueno, consejos y pasos para aplicar pastoral familiar. Alguien me hizo la pregunta, está en el manual, está en el capítulo 9. El capítulo 9 este solamente es para cerrar y inicia una serie de conferencias sobre la importancia de la familia. Y paso 2, muestre como pastor la importancia de la familia enfocada en el reino de Dios. 3, convenza a la iglesia y a los líderes con la palabra de Dios sobre el llamado y el trabajo de la iglesia para incidir en la sociedad. 4, exhorte a la familia a hacer luz en el mundo, que ya no esté guardado debajo del almud y que formen parte de este proyecto del reino de Dios, siendo familias sucursales del reino
para el extendimiento del reino. Y con esto ya estamos finalizando. Y aquí hay un círculo que nos va conectando. El pastor reclutando, capacitando líderes. Líderes capacitados inician grupos de estudio. Miembros de grupos compartiendo en sus casas. Y los líderes y personas de los grupos reuniéndose para la adoración en familia. Una cadenita. ¿Y cómo se hace esa cadenita? Así de sencillo. Este es el proceso que aparece en el manual. Pueden checarlo. La primera cosa, pues es el modelo de Jesús. Lo primero que hizo Jesús es reclutar. Reclutar. Después Jesús capacitó. Capacitó a sus discípulos por 3 años. Por 3 años. Por eso los seminarios deben ser 3 años de capacitación, no 4 ni 5. 3. Con eso hasta milagros vas a hacer. Reclutar, capacitar. Y después establecer, bueno, ese seguimiento que le voy dando, establecer fecha de inicio si quieren desarrollar un proyecto en la iglesia de ocupándonos por la familia, hacia una familia que transforma nuestra sociedad, hacia una pastoral que transforme a la familia. No sé el eslogan, pero reclutas, capacitas, estableces el día, la fecha de inicio, te preparas para dividir a las familias, después de prepararse para dividir a las familias, el inicio de las lecciones y las reuniones y las conexiones con la iglesia. Tal vez una taxonomía sería recluta, capacita, divide, estudia y conéctate al cuerpo de Cristo. Tal vez sería la taxonomía. No puse la taxonomía, pues no se me ocurrió ponerle la taxonomía, tampoco está en el manual. Acá se me acaba de ocurrir nada más. A ver que cuando vamos estudiando y seguimos aprendiendo, van apareciendo más cosas. Es como le hacemos nosotros, leemos un versículo y ustedes preparan sus sermones. No va a ser igual que el que voy a preparar, un versículo con un montón de enseñanzas. Y lo mismo sucede, la palabra de Dios no deja de fluir, es fuente de verdad. Y conclusión, creo que tomé la foto de un pastor de Chile. No, no, quiero una foto del pastor Villalobos ahí. Ya, conclusión. Las reuniones con grupos compuestos por familias facilitan la atención de las familias de manera relacional. Es más fácil discipular a los nuevos convertidos de la iglesia en los grupos de estudios bíblicos en el hogar que en la propia iglesia. El discipulado ayudará a los miembros de cada hogar, de cada casa, para beneficiarse en el culto, edificando sus vidas. Y bueno, con esto doy por terminada la presentación de esta noche.